¿Qué tal? ¿Cómo están? El Salmo 132, de todas las canciones de la subida, es la más extensa. Es la más extensa y tenemos que ubicar por qué es la más extensa. Hacen en esta canción, en este Salmo, un recuerdo de David. ¿Por qué? Porque David fue el que fundó Jerusalén. Allí, alrededor del monte de Sión, estaba la ciudad de Jebús y la ciudad de Salem, pero él la conquistó y la hizo capital, y allí también él comenzó a acumular las cosas para el templo y colocó el arca de Dios. Ahora, por eso empieza la primera estrofa diciendo: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Ellos se acuerdan de que esa ciudad y eso que tienen fue fruto del sufrimiento, de cómo juró Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré al lecho de mi estrado, ni daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle el lugar para Jehová, morada del fuerte de Jacob. Quiere decir que estaba buscando el lugar donde hacer el templo. Tenemos que recordar que el templo surge en el desierto, con el tabernáculo, que era el templo portátil. Ahora, en el tiempo de anarquía, el tabernáculo se fue desmembrando. Es decir, había una parte del tabernáculo que estaba en un lugar y el arca estaba en otro lugar. Lo que quiere decir que había perdido sentido todos esos muebles, en alguna forma desmembrados en lugares diferentes. David se preocupó por eso. Y esa fue una de las grandes preocupaciones de su vida, preocuparse por lo que le estaba pasando al templo de Dios. Y entonces el Salmo empieza recordando la fidelidad de David y el sufrimiento de David, que no claudicó. Le había prometido a Dios eso y él no claudicó hasta cumplir su promesa. Él lo sentía como un compromiso espiritual. Miren, es importante tener compromisos espirituales. En el libro de Eclesiastés, Salomón dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y David sabía que había que cumplir lo que uno le prometía a Dios y lo cumplió, realmente lo cumplió. Ahora, David fue un hombre excepcional. Cuando Pablo está hablando en Antioquía de Pisidia, dice que Dios dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiera. Y esto es lo que exaltaban en ese momento, que ellos tenían allí la figura de David y le agradecían justamente a ese rey, que ya era historia, por todo lo que había hecho por establecer el templo allí. Ahora, la segunda estrofa dice: aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. En esta estrofa nos cuentan cómo fue trasladada el arca. He aquí en Efrata. Efrata alude al lugar donde estaba el arca, que era Kiriat Jearim. En Kiriat Jearim, el lugar donde estaba el arca, había un bosque. Entonces dice: las hallamos en un campo de un bosque. Él piensa en esto, y pensemos que si Dios no era un Dios de la naturaleza, los bosques eran usados por los paganos, pero de pronto en esos vaivenes que tenía el arca la metieron allí, y para David esto era una ofensa, y entonces dice que él pudo decir: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Miren qué interesante esto. Dice el libro de Números que cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Ahora se dice que David dijo: levántate, oh Jehová, para llevarlo al lugar de reposo. Habla del deseo de David, y el deseo de David es que tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Es decir, que haya un ministerio justo y que realmente ellos puedan llegar con gozo a la ciudad de Jerusalén. Ahora, llegamos al versículo 10, y en el versículo 10 dice: por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractó de ello,
de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Esta es la promesa de David. Dios hizo un pacto con David. Ustedes recuerdan que el primer rey era Saúl y fue desechado a causa de su desobediencia. Pero le dio a David algo que era la promesa de un trono firme. Y ese trono firme significa que sus hijos y su descendencia ocuparían el trono allí en Jerusalén, y allí vendría también el Mesías de la descendencia de Judá. Lo que quiere decir que ellos estaban recordando todo eso y recordando que de él venía el Mesías. Y llegamos entonces a los últimos versículos, el versículo 13 y 14, después vamos a ver el final, que dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso para habitación de sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque lo he querido. Es un puente entre David y los peregrinos. Ellos están yendo a ese lugar. Y dice, este es el lugar que Dios señaló. Ahora, cuando uno lee el libro de Deuteronomio, todavía estaban en el desierto, estaban frente a la tierra prometida, dicen que la palabra de Dios para el pueblo fue: el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, ese buscaréis y hallaréis. Es decir, que el pueblo tenía que buscar cuál era la voluntad de Dios. Y David fue el hombre que encontró la voluntad y dijo, este es el lugar. Quiere decir que la fidelidad de un hombre del pasado estaba mostrando la bendición en el presente. Y llegamos a la parte final. Dice, bendeciré abundantemente su provisión, a los pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Está hablando ya de cuando venga el Mesías. Y dice, allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas él florecerá su corona. Resultado de la obediencia a Dios. La promesa de que Dios iba a mandar al Mesías, al Señor, para saciarlos de pan, para que sus sacerdotes fueran santos y para alegría del pueblo. Retoñar el poder de David. En Isaías, el capítulo 11, el versículo 1, Dios dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Quiere decir que está diciendo que de Isaí, que era el padre de David, dice, de ahí va a venir el Mesías. Isaías dice, retoñará. Y esa palabra la tenemos también acá, en el versículo 17. Allí haré retoñar el poder de David. Es decir, el Señor viene para ocupar, pero el trono eterno que puso David sobre el monte de Sión. Y tres cosas acerca del retoño, dice aquí. Haré retoñar el poder de David. En el original no dice el poder, dice el cuerno de David. Ahora, ese era el símbolo que ellos tenían para el poder. El Señor dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Allí está cumplido esto. Retoñará el poder de David. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, el poder está en el Señor. Dice que va a haber, y he dispuesto lámpara a mi ungido. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y dice, una corona, sobre él florecerá su corona. La corona es la autoridad, porque lo hace rey. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, el Señor les habló acerca del reino. El Salmo termina con tres cosas. Fíjense la historia. Empieza con David, allá haciendo una promesa a Dios, cumpliéndola, poniendo el arca en el templo, y nos habla de cómo llegó allí. Su hijo después iba a construir el templo, Salomón. Y finalmente nos habla del Mesías. Y nos dice que el Mesías tendrá poder,
luz y autoridad. Nosotros sabemos quién es el Mesías, cuál es el nombre, qué es lo que ha hecho y vivimos bajo el poder, la luz y la autoridad del Señor. Este salmo es extenso, repáselo, recuerde las divisiones que estuvimos marcando, porque quedaron muchas cosas que se pueden sacar de este salmo.